Hola, hola amigos y amigas, buenas tardes a todos. Soy Verne Núñez y en nombre del Centro de Investigación Periodística de CIPER Chile quiero darle la bienvenida a todos y todas a esta segunda parte, el bloque 2 de este evento anual llamado Chile cambió el libreto. Yo estoy muy contento, les quería contar que esto para mí es como un fanático, una banda de rock, al cual la banda lo invita al backstage, a alguna gira, así que desde ya les agradezco y creo que interpreto a un montón de gente que valora el trabajo de los periodistas de CIPER, esta reserva moral del periodismo chileno, y aprovecho también de agradecer, ¿no?, toda la vocación por la búsqueda de la verdad y básicamente por investigar y comunicarle, contarle al país y al mundo, ¿no?, las cosas tal como son. Así que lo primero de mí es el agradecimiento, por supuesto, por la invitación y sobre todo por el trabajo de CIPER, del centro, todos estos años, ¿no? Fantástico, les quiero presentar, acá tenemos ya a Benjamín y también a Andrea, porque este segundo bloque parte con una conversación muy interesante, se llama Recaudación, Evasión y Elusión de Impuestos, ¿no? Con el periodista de CIPER, Benjamín Miranda. Gracias, Benjamín, ¿cómo estás? Gracias a ti. No, Tremenda por favor, gracias a ti. Vale. Oye, muy interesante el tema, desde este lado de la vereda. La sensación permanente es que sabemos poco los chilenos y chilenas de los impuestos, sabemos poco de la historia, de cómo se han construido y sobre todo del impacto que pueden tener el ajuste en la recaudación, una recaudación más justa. Así que agradecemos el tema, ¿no? Luego de esta conversación, donde estará Benjamín, ya te voy a presentar a Andrea, o la presentamos inmediatamente, ¿no? Andrea Repeto, economista, doctora en economía académica de la Escuela de Gobierno de la Adolfo Ibáñez. Muchas gracias, Andrea. No, gracias a ti, todo lo contrario. No, Ya vamos a estar gracias todo este rato, así que hagamos gracia una vez no. Tanta educación de calidad acá, tanta educación de calidad. Oye, después de que conversemos sobre recaudación, evasión y elusión de impuestos con Benjamín, vamos a conocer el nuevo mapa del poder, ¿eh? También una conversación súper interesante con el editor de CIPER, Pedro Ramírez, y por supuesto tenemos el corto, ¿no? Una sorpresa también, algo inesperado, ¿no? El corto Igor, dirigido por Néstor Cantillana, que lo conocemos en su calidad de actor, también de dramaturgo, que quiso aportar con CIPER y nos prestó este corto que se presentó en el Festival de Sanfic. Así que ya está, el siguiente bloque se centra en la importancia de los impuestos y cómo la recaudación fiscal impacta en la calidad de vida de las personas, más colegios, más hospitales y más infraestructura, ¿no? Abordaremos también cuáles son las principales estrategias de la élite para evadir impuestos y las consecuencias de una fiscalización débil. Acá está Benjamín Miranda, nuevamente lo presento, periodista estrella de CIPER, que conversará con Andrea Repeto, nuestra doctora en economía favorita, gran columnista también, Juan A. Pablaza, presidente de la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos, y Alfredo Ugarte, doctor en Derecho Financiero y Tributario. Así que ya está, comenzamos la conversación. Muchas gracias y nosotros nos encontramos en un rato más con el corto de Néstor Cantillana. Gracias, Verne. Tremenda presentación. Bueno, para partir yo quisiera hacer una especie de autocrítica quizás desde los medios de comunicación, porque el tema de los impuestos siempre se ha planteado o se ha impreso, se ha presentado desde las páginas de economía de los diarios, los principales diarios del país, y siempre desde un punto de vista muy técnico, cuando en realidad este es un tema que afecta directamente el bolsillo de las personas. Entonces, Andrea, lo primero, para comenzar nuestra conversación, quisiera saber cuál es el origen de la composición actual de las arcas fiscales, es decir, de qué impuesto proviene actualmente la recaudación fiscal. Sí, súper bueno tu punto inicial. Esto es un tema que no se lo puede dejar a los puros economistas, y lo digo yo siendo economista. Este es un tema que es político también, es ciudadano. Se relaciona con el poder, que además son los temas en los que trabaja CIPER. Y lo que buscan los impuestos no es solamente recaudar, no es solamente reunir recursos para que el Estado pueda financiar la lista de cosas que dijo el Verne recién y otras cosas más. También son para redistribuir, es para ponerle equidad a los ingresos en el país. Y la forma en que tú recaudas es súper importante para los dos. Y Chile tiene un déficit en ambos niveles. Tenemos la misma recaudación que teníamos hace 30 años atrás. Eso sin duda un Este problema es un grave. país que
PIB per cápita será 2,5 o 3 veces más rico que hace 30 años atrás, pero tenemos un Estado de exactamente el mismo tamaño. Y un Estado que además no utiliza los impuestos para recaudar, porque la composición, que era la pregunta que me hacías tú recién, está muy cargado al IVA. Al IVA, que es un impuesto al consumo, este 19% que pagamos cada vez que compramos algo, tenemos que pagar ese porcentaje, alrededor de un 40% de la recaudación BNI, quizá un poquitito más, y eso es una cantidad excesiva para los estándares internacionales. ¿Cuál es el problema de esa cantidad excesiva? Es decir, ¿cómo impacta eso al final en la recaudación fiscal? Imagínate una familia que no puede ahorrar. Esta es una familia que se gasta toda su plata porque vive el día a día. El 19% de esos ingresos se están yendo al Estado como forma de impuesto al consumo. Al mismo tiempo, tú tienes recaudación que viene de ingresos de los impuestos a la renta, de los ingresos que generan las empresas, de los ingresos que generan las personas, los trabajadores, y esa composición está muy cargada al IVA. Los países desarrollados en general tienen mucho impuesto a la renta y relativamente poco impuesto al consumo, y nosotros tenemos esa combinación al revés, que le carga la mano en el fondo a la gente común y corriente, que tiene dificultades para ahorrar, que tiene dificultades para el día a día, en el fondo la verdad que necesitas para pagar tu arriendo diario, tu comida diaria, porque muchas veces las personas viven así, un pedacito de eso se lo llevan los impuestos de manera proporcionalmente muy grande para los estándares internacionales. Entonces, sin duda, el diagnóstico, digamos que la situación, por un lado, debe modificarse, ¿no? Pero ¿modificarse en qué sentido? ¿Cómo se puede explicar, desde tu perspectiva, los cambios que hay que aplicar para que esa recaudación sea de alguna manera más justa o no impacte tanto el bolsillo de las personas que tú dices se les va gran parte de su renta precisamente en productos que son costosos de adquirir? Y lo pregunto y agrego un contexto porque sin duda estamos en una época de crisis muy grave, no solamente sanitaria, social, política, etcétera, y se han planteado muchos caminos para hacer más eficiente esa recaudación, ¿no? Impuestos a los súper ricos, royalty, exenciones, etcétera. ¿Cuál crees tú que son las modificaciones a aplicar para revertir este escenario? Mira, necesitamos recaudar más, necesitamos poder financiar los derechos económicos y sociales que vamos a garantizar, espero, en la Constitución. Y para ello necesitamos traer más recursos y necesitamos que esos recursos proporcionalmente vengan de las personas más ricas. Hoy día el sistema tributario, como decía recién, no redistribuye, porque proporcionalmente las personas más ricas, que son proporcionalmente quienes deberán contribuir más, no lo están haciendo. Y hay distintos mecanismos para hacer eso. Hay una alta discusión en Chile, pero creo que hay bastante acuerdo partiendo por la evasión y la elusión, que es parte de los titulares de esta conversación de hoy día. Y también se puede revisar la base tributaria, traer impuestos nuevos, un royalty que no está funcionando bien, porque las tasas de impuestos que pagan las empresas mineras son más bajas que lo que pagarían en Australia con un proyecto similar. Hay hartos mecanismos, pero probablemente la evasión y la elusión son como la primera pasada, es lo que más cunde por lo demás. Bueno, sí, y ese es precisamente, como tú dijiste, uno de los focos de esta conversación, de este panel que luego va a integrar a Juana Pablaza y a Alfredo Ugarte. ¿Podrías explicar brevemente la diferencia precisamente entre evasión y elusión de impuestos? Sí, por cierto. Evasión es cuando tú no pagas un impuesto que está en la ley. Te haces el leso, así literalmente. Esto es un empresario que retira plata a su empresa, no le cuenta impuestos internos que hizo eso y la pone en una cuenta en un paraíso fiscal. Que es un problema endémico, digamos, de... Exacto, que es del mundo, es un problema en general del mundo. ¿Y qué es lo que hace esa persona? Usa una tarjeta de crédito que tiene con ese banco y gasta la plata acá. Impuesto interno nunca se enteró. Eso es evasión. Ilusión es cuando tú te aprovechas de los vacíos legales, de los intersticios que tiene la ley, que amoldas tu actividad económica o la forma que tú le reportas a impuestos internos tu actividad. No sé, estoy inventando una empresa grande que se divide en pedacitos chicos, porque te pagas menos impuestos si eres una empresa chica que si eres una empresa grande. También está el torcer un poquito la ley. La ley tiene un espíritu. Hay gente que habla así como del cumplimiento creativo de la ley. Estás cumpliendo la ley, pero la lees de una manera que te salga más conveniente, porque haces lo que está escrito en la ley, aunque la ley tiene un espíritu que va un poquitito más allá y no estás haciendo eso. El ejemplo clásico de eso es la renta presunta. Yo tengo una empresa que produce cualquier cosa y tengo un camión. Y saco los papeles o lo que sea de la empresa a través del camión, entonces les digo a impuestos internos que yo soy renta presunta porque tengo un camión y pago mucho menos impuestos. Entonces modifiqué lo que hago y modifiqué lo que reporto para aprovecharme de esas cosas que me permite hacer la ley, aunque son bien limítrofes, porque el camión es para las personas que tienen dificultad para declarar sus impuestos, porque no hay suficiente sofisticación, porque tienen recursos, no es para alguien rico, es para alguien pobre.
Andrea Benjamín, perdona, cuando hablamos de los más ricos, ¿podrías puntualizar, ser específico? Porque justamente cada vez que viene algún reporte, ¿no? Estudio, incluso en esta época de bonos y de ingresos familiares, muchos han descubierto que eran mucho más ricos de los que creían comparativamente, otros también se han reconocido ya definitivamente de la clase media. Cuando se dice que debieran, los más ricos de Chile, en este caso, debieran pagar más impuestos, ¿de qué ingresos estamos hablando? Uy, no me sé esos números de memoria, pero uno en el fondo está pensando en el 1% más rico, que es un Perfecto. grupo muy pequeñito. O sea, hay 8 millones de contribuyentes en el país, el 1% de esos 8 millones de contribuyentes, que según las estimaciones que existen, utilizando datos de impuestos internos, se llevan alrededor del 25% de todos los ingresos. Ese es un conjunto muy pequeñito de personas que tienen muchos ingresos. Y que si tú miras las tablas de impuestos, el global complementario, ellos debieran pagar en promedio alrededor de 20-25% de sus ingresos, dedicarlos a pagar impuestos. Los estudios de Tasha Fairfield y de Michelle Horrat, por ejemplo, dicen que ellos están pagando mucho menos que eso. Exdirector del Servicio de Impuestos Internos, ¿no? Exacto, Michelle Jorrat. exacto. Sí. Entonces, tenemos esta brecha entre lo que debiera estar sucediendo y lo que efectivamente está pasando, y ahí es donde entran justamente la elusión y la evasión. Tengo una persona, Verne, que puede contestar tu pregunta, porque ya estamos en contacto ahora con Juana Pablaza, presidente de los fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos, y Alfredo Ugarte, abogado experto en gestión tributaria. ¿Cómo están, Juan, Alfredo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Juan, contigo ya que el tema precisamente deviene en la fiscalización que debería hacer o que uno espera que haga el Servicio de Impuestos Internos. En ese sentido, desde tu punto de vista como persona que trabaja ya desde hace bastante tiempo dentro de esta institución, ¿cuáles son las principales deficiencias que presenta el Servicio de Impuestos Internos para poder fiscalizar precisamente el correcto pago de los impuestos? Bueno, primero que todo agradecer la invitación que nos ha hecho CIPER, ¿cierto? Como Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos. También saludar a ustedes, saludar a Andrea. Concuerdo plenamente con lo que acaba de señalar respecto a los datos, ¿cierto? Y a estos conceptos que son muy importantes que la gente lo entienda. ¿Qué es lo que hacemos o qué es lo que no hacemos desde la fiscalización del Servicio de Impuestos Internos? Es una pregunta que no tiene solo una respuesta, ¿ah? Eh, voy a dar algunas líneas, ¿cierto?, para poder explicar brevemente. Primero, respecto a la fiscalización, ¿cierto? Hemos tenido en los últimos 15 años bastantes modificaciones, entre medio, ¿cierto?, dos reformas, diría yo que unas dos reformas y media tributarias, ¿ya? Que han sido bastante regresivas, en particular la del gobierno de Sebastián Piñera 1 y 2. Dos reformas tributarias que fueron muy regresivas, que quitaron bastantes facultades y que no permiten la fiscalización efectiva. ¿Ya? Voy a explicar por qué. Pero también dentro de las normas tributarias, ¿cierto? Tenemos otro problema en la fiscalización, que es la interpretación de las normas a través del director nacional. Hemos denunciado ahora último varias acciones, por ejemplo, el tema de Pascualama o el tema mismo de Penta, ¿cierto? Donde se ha interpretado la norma bastante alejada de lo que es el espíritu de la ley, o incluso la ley misma. Eh, También la fiscalización se deteriora cuando los recursos escasean. Y hoy día claramente todo lo que es el tema informático necesita, ¿cierto?, una nueva versión punto 2 que inyecte recursos informática por la cantidad de datos, ¿cierto?, y de paredes de fuego y de cruces de información que hay que realizar. Eh, Otra situación que también debilita bastante lo que es la fiscalización, ¿cierto?, es el comportamiento de los contribuyentes, ¿ah? En particular de los medianos grandes. Y esto tiene que ver básicamente con la acción de querella por delito tributario, que hoy día está, ¿cierto?, en manos del director nacional. Y que claramente hemos tenido ahí bastantes temas y casos donde no se ha querellado efectivamente, teniendo que se querella o pudiéndose querellar, ¿ah? Dándole, cierto, ahí una señal a ese mundo empresarial, ¿cierto?, a esos giros de que las cosas no se pueden hacer. Cuando hay delitos, ¿cierto?, hay que sancionar, y eso lo hace el Ministerio Público. Por tanto, la acción de querella es un tema para nosotros. Entendemos que esto debe ser compartido, ¿cierto?, y hay que buscar un método para que esta acción de querella sea efectiva. Otro punto también que dificulta demasiado la fiscalización y que la OCDE lo ha estado, ¿cierto?, señalando hace mucho tiempo, es el secreto bancario. El secreto bancario hay que abrirlo tributariamente,
para que entonces podamos investigar el correcto cumplimiento del pago de los impuestos. Juan, También, déjame detenerte ahí un segundo. Tú ¿sí? tocabas un tema muy relevante, que es el de las querellas que presenta el director o que no presenta el director del Servicio de Puestos Internos. Internamente en la institución hay una instancia donde las personas que pueden no estar de acuerdo con la presentación o no presentación de la querella manifiesten su posición, o eso queda en exclusiva o a exclusiva discreción del director del servicio. Mira, la facultad en el Código Tributario, en el artículo 162, esta facultad está radicada solamente en el director nacional, ¿ya? Por otro lado, todas las normas de tipo administrativas son ley para nosotros como funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, funcionarios y funcionarias. Entonces, no es mucho lo que se puede hacer más allá de la discusión técnica que uno releva con el director nacional o muchas veces, ¿cierto?, con los equipos jurídicos o en normativa. Sin embargo, hemos hecho, ¿cierto?, acciones a propósito de la asociación, las asociaciones de impuestos internos, ambas asociaciones denuncian en este sentido, ¿ya? Y por ejemplo, en el tema de Pascualama o en el tema de Penta, hemos consultado a la Contraloría General de la República y lo vamos a hacer también con el Consejo de Defensa del Estado, porque claramente nosotros entendemos que aquí hay un perjuicio fiscal enorme al fisco. Ya solamente en el hecho Pascualama estamos hablando de más de 400 millones de dólares para una empresa. Entonces, desde ahí no tenemos muchas herramientas como para poder nosotros mismos hacer alcances, denunciar o hacer un cuestionamiento a una organización tercera, ¿ya?, que haga de intermediario de ver esta facultad, porque aquí hay una confusión muy grande, ¿cierto? El director Barraza, ¿cierto?, actual, él ha confundido lo que es la acción penal con la acción administrativa de recaudación. Él dice que es mejor recaudar que querellarse contra algunos contribuyentes. Entonces, la función administrativa de recaudar y la acción penal son totalmente distintas y su concepción obedece a eso mismo, ¿no? La acción penal tiene que ver primero con sancionar un delito, segundo con dar una señal clara, ¿cierto?, al rubro o al giro que se está cuestionando, de los modos operandi que, más allá de la elusión, a veces son francamente delitos tributarios. Entonces, desde ahí, Perdón, Juan, claro, ya lo decía Andrea, según estimaciones de Michel Llorrat, exdirector del servicio, el año 2017 la ilusión alcanzó el 7,6% del PIB, que es un dato terrible o muy llamativo, y el propio Alfredo Ugarte, que tenemos en pantalla, estimó que en el año 2020 anualmente se eluden y se evaden impuestos por un total de 8.000 millones de dólares al año. Entonces, Alfredo, la consulta, ¿a través de qué herramientas los organismos del Estado, el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, puede fiscalizar y frenar tanto la elusión como la evasión tributaria? Primero que todo, buenas tardes y gracias por la invitación. Yendo contestar la pregunta derechamente, yo creo que hay algo que cae de cajón y entronca con lo que ha expresado el presidente de la Fitch. Al Servicio de Impuestos Internos hay que dotarlo de dientes, muelas y uñas. Si el problema está en que el Servicio de Impuestos Internos no se le ha dotado ni técnica, normativa, ni en medios de fiscalización, que con los estándares adecuados de los países de la OCDE para tener un control estricto del cumplimiento de la normativa tributaria y la recaudación. Lo que se ve hoy día más, ¿cómo es que se llama?, necesario en el país, porque hoy, ya dadas las estrecheces y las premurias, los compromisos del Estado y los derechos sociales a que aludía Andrea Repeto, necesitamos recaudar, necesitamos tener fondos. Y uno de los principales mecanismos para que el Estado disponga de dinero es la recaudación. Y ahí está en dotar de los medios y vehículos necesarios para que las instituciones fiscalizadoras, leas impuestos internos y la aduana, puedan controlar y fiscalizar. Y es ahí donde está el problema. ¿Qué rol cumple la aduana, Alfredo? Porque uno le carga mucho la mano al Servicio de Impuestos Internos, pero es una institución que no hemos tocado en esta conversación. Sí, mire, la aduana, para que ustedes sepan, cumple una función, pero tener presente lo siguiente: los ingresos que reporta la actividad fiscalizadora de aduana representan entre el 28 y 29% de los ingresos fiscales anuales.
O sea, la importancia es muy insignificativa, por lo tanto hay que tenerlo presente. Pero no obstante la significación que tiene la actividad del control fiscalización de la aduana fue preterida en las 3 últimas reformas modernizadoras tributarias. O sea, ni siquiera fue considerada ni mencionada, ¿ya? Simplemente se excluyó, porque ahí hay un elemento un poco ideológico político en el sentido de que a la ideología, entre comillas, neoliberal, no le gusta que lo fiscalicen y prefieren facilitar el comercio, pero sacrifican la facilitación del comercio contra la fiscalización. Para que ustedes sepan, ¿ya? De las mercancías que ingresan a Chile, el promedio de aforo físico y revisión física no sobrepasa el 4%, 4, porque no tienen ni medios, no tienen ni personal, ni tienen las herramientas necesarias. ¿Ya? Andrea, Piensen ustedes, hace menos de disculpe. 30 días, ¿ya? Se encontraron en vehículos en Iquique contrabandos de armas dentro de los vehículos. Y eso lo encontró la aduana. Y lo encontró por casualidad, por una denuncia anónima. Entonces, es ahí, digamos, que nosotros como Estado debemos potenciar al Servicio de Impuestos Internos y a los servicios fiscalizadores en general. Andrea, bueno, está claro entonces el diagnóstico, dotar de uñas y dientes, como Y dice muelas. Alfredo, al servicio, y También. muelas al servicio de impuestos internos. ¿Es esa la única solución? A ¿Qué ver, más queda por hacer sí. para avanzar en ese sentido? La evasión, por definición, es lo que no observamos. Entonces, lo que necesitas es generar mucha información. Y la información se genera de distintas maneras. Una es llegando a ella directamente, lo que decía Juan Plaza recién, yo estoy completamente de acuerdo con él, el secreto bancario, que se puede hacer de una manera que no pasa a llevar la privacidad de las personas. Pero el proyecto de ley que está discutiéndose en el Congreso en este minuto dice que si tú mueves del orden de 45 millones de pesos en plazos cortos, el banco te saca una foto nomás y le dice impuesto interno, sabe que esta persona movió esta plata. No le dice de dónde viene, no le dicen que se la gastó, no se mete en la cosa privada, simplemente levanta una alerta que permite impuestos internos decir, ¿y esta persona de verdad gana esta plata o no? Lo interesante es que impuestos internos tienen la obligación de entregar esta información cuando se trata de no residentes. Los bancos tienen un no residente que tiene plata acá, se la pasa impuesto interno la comparte con los extranjeros. Pero él no lo puede hacer solo por sí mismo, por los residentes. Tiene que pasar por un juez. Y eso es muy engorroso y impuestos internos en general no pide, eso es lento, qué sé yo. Generar información, entonces, una manera. Otro es tener más fiscalización, tener personas que estén y tener más recursos humanos que pudiesen ser, que pudiesen dedicarse en el fondo a revisar todo esto. También la experiencia de otros países, en Dinamarca, por ejemplo, tú no llenas tus impuestos, hay mucha información sobre ti, dejas muchas trazas en lo que tú vas haciendo. La tasa de evasión de impuestos allá es del 2%, acá es del 7 u 8 más o menos, claro. Decías tú recién. Porque hay un papel dando vueltas siempre, que está anotando lo que tú dices. En general en Chile todo lo que está exento no tiene registro. Si las ganancias de capital están exentas, entonces no están registradas. Impuestos internos no sabe lo que está pasando en esos términos. Entonces, el problema de fondo es un problema de información y déjame agregar una cosa más, disuasión, que era el tema de las facultades que podría tener el Ministerio Público, por ejemplo. Que no tengas ganas de hacer estas cosas porque los costos de que te pillen sean demasiado grandes. O sea, que te lleven a la cárcel por estar cometiendo delitos tributarios puede ser algo suficientemente importante como para disuadir esos comportamientos. Ahora, claro, la falta de información es uno de los puntos más importantes y hay que modificar de manera más urgente posible. El problema es que una de las zonas más grises de información, o incluso las más oscuras se podría denominar, son los paraísos fiscales, donde se ha demostrado por investigaciones periodísticas y también judiciales, existe cierta compulsión por la clase empresarial de Chile por precisamente depositar parte de sus ganancias en paraísos fiscales donde la norma chilena no alcanza a fiscalizar. Entonces, Juan, yo te quería consultar, el Servicio de Impuestos Internos, ¿qué esfuerzos hace y qué herramientas tiene a la mano para poder fiscalizar precisamente los paraísos fiscales donde muchas personas aprovechan sus legislaciones laxas en términos tributarios y finalmente no tributan donde deberían, que es en Chile? Bueno, hay 3 respuestas para esa pregunta y tiene que ver con lo que me faltó contestar. Primero, intercambio de información.
al menos en todo lo que son las organizaciones del Estado en Chile. Eh, Claramente lo que hay entre el Servicio de Impuestos Internos y la UAF y la aduana y la PDI, ¿cierto? Y la tesorería, entre otras, son acuerdos de información, acuerdos de cooperación, ¿ya? Pero eso no nos sirve y nunca nos ha servido. ¿Por qué? Porque eso está sujeto también a que de pronto, por ejemplo, nosotros no le podemos pasar información a la UAF o viceversa porque estamos sujetos al secreto tributario. Entonces, esto tiene que ser con rango legal, ¿ah? Con rango de ley, que la información debe fluir sin ningún obstáculo entre el Servicio de Impuestos Internos, la aduana, la UAF, la Comisión Financiera, Tesorería y la PDI, entre otros, ¿ya? ¿Por qué? Porque de esa forma podemos determinar, por ejemplo, la UAF en su cuenta pública ha determinado, ¿cierto?, que hay dentro de todos los peligros de lavado de dinero, ¿cierto?, y dinero que se hace afuera, sin registro, están justamente las instituciones bancarias, ¿ya? Y pregúnteme usted, ¿cuántos programas de trabajo en conjunto entre la UAI y el Servicio de Impuestos Internos existen? De los 68 que mostró la cuenta pública, nos parece que uno, y fue solo intercambio de información, ni siquiera fue un trabajo en conjunto. Tampoco hay trabajo en conjunto con la aduana como había antes, ¿cierto? En donde se hacían programas en conjunto y eran bastante buenos en rendimiento, ¿cierto? Y en efecto disuasivo. Entonces yo creo que para responder un poco a esa pregunta es eso, intercambio de información. Y lo otro también es tener una claridad respecto al modelo de fiscalización que está bastante alejado de la realidad, y esto hay que decirlo. Hoy día básicamente todo lo que son las compraventas, por ejemplo, se están haciendo desde el mundo digital. ¿M? Y bueno, nos falta tecnología para llegar allá. Eso hace que, cierto, que sea difícil además cuando un contribuyente, ¿cierto?, genera triangulación entre estos países paraísos fiscales. Ahora, nadie está diciendo que la gente no se pueda llevar la plata donde ellos quieran ni a paraísos fiscales, pero paguen el impuesto que corresponda antes, sin hacer estas triangulaciones, ¿cierto? Porque claro, hay intercambios de información con la OCDE, con los países que están en la OCDE, ¿ya? Y eso funciona medianamente, ¿ya? ¿Qué pasó con la ley de reforma tributaria de Piñera? Nos dijo, bueno, ustedes pueden fiscalizar esto, pero en cierta cantidad de plazo de tiempo, ¿ah? Que eran menos de 7 meses. Resulta que la información, en solo el hecho de solicitarla, de que el otro país, por ejemplo, en Canadá, Estados Unidos, México, te respondan, ¿ya? Y llegue esa información acá depurada, ya pasaron 6 meses al menos, ¿ya? Entonces, no hay espacio para fiscalizar. Y también hoy día, ¿cierto? Por ejemplo, la ley de donaciones que está actualmente tramitándose en el Congreso, tiene un problema respecto justamente a los paraísos fiscales. Entonces, ¿por qué? Porque pueden hacer triangulación y volver las platas hacia acá sin pagar impuestos, ¿no? Y eso nosotros se lo acabamos de decir en el Senado, ¿cierto? Que tengan ojo, porque es muy buena la ley de donaciones, ¿cierto? Que hay que ayudar a esa gente, pero que no deje brecha, ¿cierto?, para la elusión y menos para la evasión. Entonces, desde ahí, potenciando el tema interno en una acción en conjunta de inteligencia e información, podemos, ¿cierto?, lograr bajar la evasión bastantes puntos, y de esa forma, ¿cierto?, también todo lo que venga de paraíso fiscal también sea fiscalizado, porque la misma OCDE ha dicho, ¿cierto?, que los paraísos fiscales son países donde la contabilidad no es fidedigna y la información no es completa, ¿ya? Y eso claramente va en contra de lo que dice nuestra norma tributaria, que usted tiene que presentar información fidedigna, sobre todo la contable, que es la base fundamental de la fiscalización. Tenemos consultas que nos ha hecho nuestra audiencia, que siga atentamente esta conversación a través de las distintas plataformas por las que se está transmitiendo este evento de CIPER Chile Cambió el Libreto. Una pregunta de Felipe Santibáñez desde Machalí, dice: ¿por qué es necesario que el Servicio de Impuestos Internos se querelle en delitos tributarios para que la Fiscalía comience una investigación? ¿Cuál es la justificación de esa norma? Juan. Bueno, claramente, para responderle ahí a la persona, el artículo 162 del Código Tributario establece que la facultad de querellarse por un delito tributario le corresponde al director nacional. Por tanto, para iniciar una investigación, la Fiscalía necesita una acción. Esa acción se llama querella, ¿ya? Que también podría ser una denuncia, ¿ya? Pero esa facultad la tiene el director nacional. Si él no acciona esa llave, entonces el Ministerio Público está impedido de investigar. No sé si me explico bien ahí. Alfredo.
¿Está por ahí, Alfredo? ¿Lo tenemos? Especialidad. Y como son materias técnicas, se dice que el que más sabe para saber si hay delito o no hay delito de carácter tributario es el director de Servicio de Impuestos Internos. Es una norma que está funcionando hace muchos años en la doctrina internacional, pero ha cambiado mucho en los años. O sea, estamos hablando de hace 30, 40 años atrás. ¿Ya? Hoy son muy pocos los países que tienen la exclusividad. Siempre el Ministerio Público tiene la posibilidad de querellarse. Pero la razón, el fundamento, es un hecho histórico de que se supone que como hay especialidad, el que más sabe de tributario es el director y por eso él tiene la llave para querellarse. Pasa algo similar con los delitos económicos, como el caso de la ley de libre competencia, que le da al fiscal nacional económico la facultad de querellarse también. ¿Por qué? Porque se supone que él es el que más sabe de esos delitos. Esa es la justificación. Perfecto. Tenemos la segunda consulta de nuestra audiencia, que como dije recientemente nos sigue de manera muy atenta en la transmisión que está haciendo Ciber Chile. Óscar Catalán desde Maipú consulta, ¿cuál debería ser la prioridad del próximo gobierno en materia tributaria? Andrea, ¿cuál crees tú que debería ser precisamente la prioridad? Sí, necesitamos recaudar más, sin ninguna duda. Y yo creo que debiésemos empezar combatiendo la evasión y la elusión. Me cuesta creer que no haya un amplio acuerdo en eso, porque no combatir la evasión, no combatir la elusión deslegitima el sistema. El sistema tributario se vuelve poco justo, se rompe la igualdad ante la ley. Y ahí hay mucho para recaudar. El orden de magnitud de esos fondos que decía Michel Jorrat en la estimación que notabas tú, es como si le pudiéramos dar una renta básica universal a todos los chilenos de 50.000 pesos mensuales. Pero eso alcanza, es como el orden de magnitud de lo que hay acá. Y luego el próximo paso, pensando en las dificultades políticas que hay para avanzar en cualquier tema en este país, incluyendo los impuestos, son las exenciones. Hubo una discusión bastante transversal levantada hace unos pocos meses atrás con un informe en que hay bastante acuerdo de que algunas exenciones, que son las que permiten la ilusión, que no se justifican, que tal vez se justificaron en el pasado, pero que hoy día no, y terminan favoreciendo a algunos en particular, sin un sentido económico, ni eficiencia, ni ninguna otra ganancia por detrás. O sea, el diagnóstico no es solamente brindarle más facultades al servicio, ¿no?, la institución encargada de fiscalizar, sino también modernizarla. Sí, por supuesto. O sea, traerle nuevos recursos, nuevas capacidades, todo ello va en la dirección justamente de poder recaudar más y recaudar de una manera que es más justa de la que la estamos recaudando hoy día. Sí, yo quisiera remarcar un dato que ya di hace un rato, pero le quería consultar por lo mismo a Alfredo, quien dijo el año 2020 que en Chile se eluden y se evaden impuestos por cerca de 8.000 millones de dólares al año. Alfredo, ¿usted cómo cuantificó esa cifra? ¿Cómo se puede calcular y llegar a ese número? No, lo que pasa es lo siguiente, de los trabajos que hizo Michel Jorrat, que hay hecho históricamente en el servicio y algunos que se hicieron en la aduana a esos años, ¿ya? La proporcionalidad que hay, y corrígeme por favor Juan, que tienes mayores antecedentes que yo, la evasión y ilusión en IVA en Chile estaría del orden actualmente del 20% y en renta estaríamos del orden del 30%. Entonces, el cálculo se saca sobre la base de esos análisis y de lo que muy bien hizo en un informe de Michel Jorrat, en que él llega a la conclusión de que estamos en el orden del 7,6% del PIB en las cifras, ¿ya? Entonces, de ahí, digamos, salen esas conclusiones, pero ojo, están basadas en estudios que se hicieron en el año 2017, 2018, si mi memoria no me falla, y obviamente que estamos sin análisis desde esa fecha. Y ojo, Impuestos Internos tiene actualizados estos estudios fundamentalmente en IVA, pero no ha habido voluntad de la Dirección Nacional de hacer este estudio en renta. ¿Ya? Yo tengo entendido que en renta esa proyección y ese análisis frío, certero de las cifras, todavía no se hace. ¿Ya? No obstante que en los tiempos que estaba Michelle y en los tiempos anteriores de como el director Javier Echeverry, sí se hacían y se preocupaba de tener esas cifras al día. Hoy esas cifras no están al día, según lo que yo tengo entendido y he podido ver. Pero por favor, quisiera complementar algo que señaló Andrea, que me parece muy, muy importante. ¿Ya? Yo creo que para contestar la pregunta al auditor, porque el auditor dice qué medidas tiene que tomar este gobierno. ¿Ya? Entonces, primero, este gobierno es un gobierno que está de salida, ¿ya?
y no puede pensar en presentar o preocuparse de una reforma tributaria porque eso tiene que ser un gran consenso que viene al próximo gobierno, ¿ya? En base a los proyectos políticos que tenga el presidente que salga electo. Pero lo que sí tiene que hacer este gobierno, y a mí no me queda la menor duda, es cumplir su palabra. ¿Y cómo se cumple la palabra? Es lo que él firmó en noviembre del año 2019 en un acuerdo de reforma tributaria que lo hizo el señor Briones, ¿ya? En que dijo que él a marzo del 2020 tenía presentado el proyecto de las exenciones. Estamos ya llegando al final empezando septiembre del 2021 y todavía ese proyecto de exenciones para cumplir la palabra empeñada por este gobierno no se presenta. ¿Por qué? Porque con medidas de recaudación y con el término de exenciones que están comprometidas y que fue una promesa de este gobierno, recaudaríamos bastante y que es necesario para cumplir todos los compromisos que tiene el Estado. Perfecto. Juan, quedó pendiente una pregunta, ¿no? ¿Están actualizados esos estudios al año 2020, 2021 para poder calcular la magnitud de la elusión y evasión de impuestos en Chile? Sí, mira, antes de contestar eso muy breve, lo que pasa es que el estudio que hace Michel Jorrat establece más o menos 21.000 millones de dólares ya respecto a la evasión. La ilusión no se puede calcular. ¿Ya? A muestra de botón, la empresa que quería vender las acciones, ¿cierto?, de Sokimich, desde Canadá, ¿cierto?, al país chino, a China, para que no se aplicara la cláusula antielusiva, ¿cierto?, se pagaron 1.000 millones de dólares. ¿Ah? Una empresa, ¿ya? Eso es ilusión. En evasión tenemos 21.000 millones de dólares según lo que dice Michel. Nosotros como asociación de fiscalizadores hemos estimado que la evasión jamás va a poder llegar a cero, eso es imposible, pero se maneja un estándar internacional que hoy día son más o menos 11, 12 puntos de evasión. Si logramos disminuir de lo que hoy día está a 12 puntos, podríamos recaudar más o menos 11.000 millones de dólares, ¿ya? Para llegar solo a 12 puntos. Entonces, ¿qué le hemos dicho constantemente al Servicio de Impuestos Internos, al director nacional en particular? ¿Por qué no hace estudios de evasión de renta, ¿ya? Y incluso de evasión de IVA hay bajo un solo método, ¿ya? Cuando antes por lo menos hacían 2 o 3 métodos de estudios de evasión, tanto de IVA como de renta. Los últimos estudios de renta que se hicieron de evasión de renta, justamente lo hizo Michel Jorrat el año 2002. Se estamos hablando de más de casi 20 años donde no se han hecho estudios de evasión. Entonces tiene que darse una funcionalidad a la subdirección de estudios, porque así se llama la subdirección de impuestos internos, subdirección de estudios, ¿ya? Creo que lo que debe ir a hacer el próximo gobierno, ¿cierto?, presidente o presidenta, hay que aclararlo, debería, ¿cierto?, tener un enfoque colectivo. Lo que ha dicho Andrea es correcto, ¿cierto? Bajar la evasión, exenciones tributarias, ¿cierto? Lo que ha dicho Alfredo también, pero todo es todo va engranado, es todo un engranaje. No se puede hacer eso si no se fortalece el servicio de impuestos internos, si no se abre el secreto bancario tributario, si no se le da facultades para el intercambio de información entre los organismos públicos como la PDI, UAF, Servicio de Impuestos Internos, etcétera. Es todo un engranaje. Si uno de ese engranaje se cae, ya al león se le cae un colmillo, por expresarlo en términos bien coloquiales. Entonces, claramente la respuesta es no, ¿ya? Y lo hemos pedido, ¿cierto? Entiendo que ahora se está ajustando un informe de evasión en renta y nos gustaría verlo, ¿cierto? Porque no sé qué es lo que va a decir el Servicio de Impuestos Internos o el director nacional de esta metodología. Entiendo que lo están viendo con Hacienda, ¿cierto? Y hay que ver para ver qué fórmula hicieron, porque claramente, si el Banco Central está diciendo, oye, de cada 4 pesos, uno se declara, ¿ya? Y estamos hablando en que más del 80% de esa recaudación viene solo de grandes contribuyentes, por tanto, podríamos estar perfectamente hablando de una evasión de renta de casi 70 puntos, ¿ya? Las personas que han estudiado este tema han dicho, los que menos han dicho 44 puntos de evasión. Pero ojo, el Banco Central nos está dando una señal clara de esta información que no la ha sacado el Servicio de Impuestos Internos, sino que la ha sacado el Banco Central, que no es el organismo tributario, ¿cierto? Pero que entendemos que desde ahí tampoco hay cooperación legal, hay una cooperación de oficio. O sea, el Banco Central y el Servicio de Impuestos Internos son claves para poder, ¿cierto?, hacer este estudio de evasión de renta y de IVA, no solamente por un camino, sino a lo menos por 3 métodos. ¿Qué respuesta ha dado el Servicio de Impuestos Internos a la asociación?
Oye, hacer un estudio de evasión de renta es caro, ¿ya? Porque hay que poner a los funcionarios, ¿cierto? En algunos locales, algunas empresas, ¿cierto? Y de ahí medir la evasión. Ya, ese es un método. En Estados Unidos se hacen 3 métodos de evasión y si esto tiene un costo, ¿ya? Hay que asumir el costo, pero es tan ilógico, Benjamín, que no se hagan estudios de renta. Es como si la empresa iPhone no hiciera investigación y desarrollo, Huawei, ¿cierto? Y otros más, lo desplazarían inmediatamente. Si tú vas a fiscalizar, tienes que tener claridad de dónde está viniendo la evasión, ¿no? ¿Ya? Y eso te lo dan los estudios de evasión de renta y de IVA. Por región, por rubro, ¿cierto? Y por tamaño de empresa. Sí, bueno, lamentablemente el tiempo en este evento corre muy rápido, más de lo que quisiéramos, así que agradezco enormemente la presencia de Andrea, también de Juan y Alfredo, que se conectaron amablemente para estar con nosotros, y por supuesto a Verne, que nos ha apañado como siempre en la pega de CIPER. Antes de darte el pase, Verne, yo quería comentarles a todos los que están acá, a quienes nos están siguiendo también por la transmisión de redes sociales, que en CIPER ya hemos sumado más de 4.700 socios, y que gracias a ello podemos seguir investigando y haciendo periodismo independiente. Eso sí, nuestra meta para este año es alcanzar los 6.000, nos falta un poquito, pero estamos ahí. E invitamos a quienes no han formado parte de la comunidad Más Ciber a hacerlo, por supuesto con su aporte voluntario. Verne. No, fantástico, muy interesante la conversación, ¿no? Muy didáctica, ilustrativa, quedamos con gusto a poco, eso es bueno, Benjamín, así que aprovechamos de agradecer a todos los que se conectaron para este segundo bloque, en especial al doctor en Derecho Financiero y Tributario, Alfredo Ugarte, también al presidente de la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos, Juan Apablaza, a ti, Andrea Repeto, siempre un gusto escucharte y al gran Benjamín Miranda, periodista acá de CIPER.